Buenas tardes. Hoy vamos a enseñaros un programa que es el programa Metalplan. Es un programa que lleva ya muchísimos años, empezó ya en los años 80, cuando el MS2 luego ha ido evolucionando, y es un programa para cálculo de estructuras de acero. Es un programa que permite calcular estructuras tanto planas como espaciales. Haremos un ejemplito plano de una nave a dos aguas para que veáis con qué sencillez se calcula todo, eso sin perder el rigor luego en la parte del cálculo. Es un programa que permite el cálculo tanto en primer orden como en segundo orden. No sé si eso os suena un poco, a lo mejor lo habéis padecido, ¿no?, con el código técnico, el tema del segundo orden. Sí me gusta un poco, a veces soy poco dado a intentar a dar teoría, pero si queréis que os cuente un poco el fundamento del segundo orden para que entendáis la trascendencia, os lo cuento en un momento. ¿Queréis? Sí. Vale. Bueno, todos recordamos... Gracias. Además lo digo por los estudiantes, en resistencia a materiales se parte de dos principios que son fundamentales en el cálculo. Hay un principio que se llama el principio de superposición, que dice que la acción de dos fuerzas es la misma que si cada una actúa por separado y luego el efecto se suma. Y eso se basa en otro principio, que es el principio de las pequeñas deformaciones, que también dice que las estructuras se deforman muy poco, de forma que la geometría no varía con respecto al estado de cargas. O sea, las cargas no afectan o no varían al variar la geometría tampoco. Bien, con el código técnico se ha vuelto el tema más riguroso y entonces ya nos piden el cálculo con segundo orden. En el segundo orden, ¿qué hay que hacer? Tener en cuenta cómo se deforma la estructura. ¿Y eso por qué? Pues por una sencilla razón. Si nosotros aplicáramos el primer orden, que es como se calculaban antiguamente las estructuras, si tenemos, por ejemplo, un pilar columna que tiene dos cargas, por el principio de superposición, nosotros diríamos que es lo mismo que tener la carga P1 más la carga P2. Calcularíamos cada una por separado y luego sumaríamos. Con el segundo orden, lo que ocurre es que este pilar columna en la realidad no se comporta así, sino que sufre una deformación debido a la carga horizontal. Entonces, al deformarse por la carga horizontal, el esfuerzo axial no solamente provoca compresión en el pilar, sino que también origina un momento flector. Bien. Esto es en esencia el cálculo de segundo orden, es decir, es tener en cuenta cómo se ha deformado la estructura, cómo ha variado su geometría y cómo afecta al resto de las cargas. Bien, pues esto es una cosa que ahora el código técnico pide en aras de ser un poquito más riguroso con el estudio, con el cálculo. Tradicionalmente los temas de segundo orden, ¿cómo se resolvían? Se resolvían por iteraciones. Yo cargo la estructura, veo cómo se deforma, con la estructura deformada vuelvo a calcular y así voy iterando hasta que la estructura converge o no. Eso daba problemas y en lugar de resolverlo por iteraciones, lo que se hace es resolverlo matricialmente. Yo saco una matriz, aparte de la matriz de rigidez, voy a sacar una matriz de esfuerzos axiales que se van a convertir en una matriz geométrica y con la matriz geométrica y la de rigidez voy a sacar una matriz, una nueva matriz y ese es el sistema que voy a resolver. Bien. El cálculo en segundo orden en ciertas estructuras no tiene incidencia, por ejemplo, si hiciéramos estructuras en madera no es necesario hacerlo, pero en estructuras metálicas sí es importante tenerlo en cuenta y hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, pues como comentaba, con el programa podemos calcular tanto estructuras en primer orden como en segundo orden. Por último, decir que para el método de cálculo, o sea, en las unidades de cálculo, el programa trabaja tanto con el sistema técnico como en el internacional. Se está poniendo cada vez ya se usa más el internacional, pero supongo que a lo mejor alguno de aquí todavía sigue utilizando el sistema técnico, ¿no? Bien, yo puedo en cualquier momento cambiar de un sistema a otro sin ningún problema, con lo cual no hay ningún problema. Yo puedo trabajar todo el tiempo con el sistema técnico y en el momento de calcular pasar al internacional, de forma que la memoria me sale en internacional y luego volver al técnico. Puedo estar cambiando sin problemas de un sistema a otro. Bien, hechas estas aclaraciones vamos a entrar un poquito en faena. Entonces, antes de explicar cosas así, yo había pensado, si os parece bien, hacer un ejemplo sencillo, una nave. ¿Alguien tiene algún proyecto que entregar mañana? Y se lo dejamos ya calculado ahora. ¿Perdón?
Bien, lo digo porque podemos, por ejemplo, hacer una nave a dos aguas, calcularla, ver un poco, modificar alguna cosa, incluso ponerle un puente grúa, si queréis calcular un puente grúa, calculamos la viga carril y vemos un poco cómo se calcula, cómo se hace el estudio. Entonces, lo que sí voy a hacer es que me propongáis la geometría, ¿no? Vamos a ponerla aquí y sobre ella vamos a trabajar. E incluso donde queréis calcularlo, porque las cargas nos las puede generar automáticamente también el programa, ¿eh? Es decir, que realmente con muy poquito tendríamos la estructura hecha. ¿Alguna sugerencia? No sé, una nave típica, ¿no? ¿Qué luz la queréis? ¿La luz grande o...? 12 metros. ¿Más? 20. 15 o 20, ¿no? 20. ¿Las paredes? ¿Qué altura de paredes? 7. 7. Bien, la pendiente de la cubierta, por ejemplo, o la altura de cumbrera. 10. Bueno, pondremos 3 metros. ¿Y los perfiles que queréis poner? HB para los pilares. Bueno, lo va a elegir el programa. Tenemos dos opciones, comprobar la estructura o que el programa nos la elija. Ya me imagino. Primero vamos a comprobarla si queréis, metemos unas cosas y luego si no dejamos que la elija él. Incluso luego podemos hasta decirle al programa que nos calcule unos cuchillos de esfuerzo, unas platabandas, eso se puede. ¿Y para las vigas un perfil europeo, por ejemplo? Sí. Bien. El tamaño... ¿Y dónde lo hacemos? ¿Aquí en Bilbao? Bueno, ¿O queréis en la Rioja. Va. Pues luego me dices la altura topográfica y eso es donde quieres. Bien. De acuerdo. Pues vamos a ver, por ejemplo, hacer esto y vamos a hacerlo de la forma, es decir, cuando entramos en el programa, voy a ponerlo ya. Bien. Tiene unas ayudas en la entrada que luego veremos. Por ejemplo, si a alguno le gusta la programación, podemos programando en BASIC generar cualquier estructura también. Pues si alguien quiere... Luego le enseñaré eso para que veáis. Vamos a entrar por la forma clásica, vamos a decir que queremos hacer una nueva estructura y, por ejemplo, podríamos ir, para que el programa nos ayude un poquito, ir con una ayuda que es el generador de tipologías. Con el generador de tipologías yo puedo hacer naves a dos aguas, siendo o no entramado astial. Si es entramado astial, el programa me generaría el entramado astial. Puedo hacer edificios. Pueden ser planos espaciales, no hay problema. Puedo hacer arcos y vigas continuas. Puedo hacer celosías con distintos tipos de triangulación, Pratt, Howe, Warren, con montantes, sin montantes, y en ellas pues considerar o no los montantes y diagonales articulados. Ya sabéis que en las celosías lo habitual es que las vigas del alma, es decir, tanto los montantes como los diagonales, normalmente se calculan como barras biarticuladas, porque normalmente van atornilladas, tienen una unión que no es muy rígida y entonces se consideran como una articulación. También se pueden calcular, hacer torres, con la triangulación en Cruz de San Andrés o en K, o mallas espaciales para cubiertas, ¿no? Pero vamos a ir al tema de las naves. Vamos a decir que queremos 20 metros, la altura de paredes hemos dicho que son 7 metros, la pendiente no importa porque ahora luego modificaré la coordenada de la cumbrera y ya está, no hay que hacer nada más. Y hemos quedado que los pilares queremos HEB, y las vigas perfil europeo. Bien. Ya tenemos la estructura, aquí pondríamos el título del proyecto, por ejemplo, nave, en La Rioja. Este puede ser el pórtico tipo.
Y ahora vamos a elegir con qué material queremos calcularla, con qué clase de acero. Supongo que querréis un S275, ¿no? Sí. Que es el habitual. Bien. Yo puedo crearme materiales, ¿eh? Es decir, que estos son los típicos que vienen de toda la vida, pero podemos añadir nuevos aceros. Luego me pregunta cómo quiero hacer la estructura, si plana o espacial. Le voy a decir que plana. Yo puedo en cualquier momento una estructura plana y convertirla en espacial, no hay ningún problema. Pero yo siempre recomiendo lo mismo. Si puedo hacer un estudio plano, recomiendo que se haga plano el estudio. Es decir, no tiene sentido en una nave estudiar 20 pórticos iguales, cuando realmente en una nave, si yo estudio el pórtico astial, que ese sí es espacial porque tiene esfuerzos normales, el pórtico tipo, que sí lo puedo estudiar como un pórtico plano, y una correa, tengo toda la nave hecha. Entonces no tiene sentido meterse un montón de barras y un montón de nudos y un montón de cosas cuando puedo simplificar yo el cálculo. Digo, en el caso habitual. Si tengo una estructura un poquito singular, evidentemente el cálculo espacial es mucho mejor porque tiene en cuenta todos los esfuerzos en todas las direcciones. Bien, y luego pregunta el tema del cálculo, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Si en primer orden o en segundo orden? Yo también siempre hago lo mismo. Yo siempre hago el primer tanteo, los primeros cálculos los hago en primer orden y luego ya afino con el segundo orden. ¿De acuerdo? La ventaja de utilizar el segundo orden es que en el cálculo de los perfiles yo puedo utilizar, en lugar del módulo elástico, el módulo plástico, que me da un poquito más de rigidez. El módulo plástico no lo puedo utilizar en todas las secciones, pero por ejemplo en las secciones en doble T, que son las habituales, sí se puede utilizar, y en términos generales el módulo plástico me da del torno del 15% más de resistencia que el módulo elástico. Eso compensa en cierto modo la desventaja de tener que considerar la deformación de la estructura, es decir, que a veces se va lo comido por lo servido, pero bueno, ahí está el tema. Me pregunta si quiero o no calcular el peso propio de la estructura, voy a decirle que sí, que es decir, que el peso me lo añada él internamente, y luego me pregunta si todas las barras son de sección constante. Si yo quisiera meter, por ejemplo, cuchillos de refuerzo en esta nave, diría que no, y entonces ya luego me preguntaría qué cuchillos quiero poner, y me los utilizaría en el cálculo, o barras de sección variable. Vamos a hacer de momento una estructura sin refuerzos, vamos a ver lo que sale y luego si acaso vamos a ir afinando. Bien, luego puedo calcular la estructura tanto en la situación normal como en la situación de incendio. Vamos a hacerlo en situación normal. En la situación de incendio lo que hace el programa es utilizar esa curva que da el código técnico, que es la curva ideal del fuego, es una curva en la que se da según el tiempo unas temperaturas, y lo que sí me daría opción el programa en ese momento también es en las paredes, en los pilares y en las vigas a poner recubrimientos, y entonces ver un poco cómo se comprueba, si acaso luego hacemos una comprobación a fuego. Y también se podría hacer el cálculo a sismo. El cálculo a sismo utiliza dentro del código técnico la simplificación que se hace para edificios. Va a preguntar una serie de datos del edificio, del terreno, y va a utilizar eso para sismo. Como estábamos haciendo una nave que el peso de las paredes, o sea, la masa de la nave realmente es muy poca, los efectos de sismo son despreciables. De hecho, la norma no obliga a calcular sismo en el tema de naves industriales. Así que, bueno, pues lo tenemos ahí. Vamos al apartado de nudos. Y en nudos yo tengo cada nudo por sus coordenadas, en metros. Están aquí los nudos. Luego el tipo de nudo que tengo, empotramiento he puesto por defecto o nudo libre. Si por ejemplo hiciéramos naves de grandes luces, ya sabéis que es más, por ejemplo, es mucho mejor irse en ese caso a articulaciones, a nudos articulados. Aquí de todas formas el tema de jugar con nudos empotrados o nudos articulados, constructivamente es muy sencillo cambiar de una cosa a otra, pero lo que ocurre es que si yo hago estructuras con nudos empotrados, lo que normalmente voy a encarecer es la cimentación. Es decir, si yo juego con el precio de estructura y cimentación, tendré que valorar si me interesa articular los nudos o no, para lo que pueda abaratar en cimentación o no, me compense lo que me encarece la estructura. Entonces, vamos a hacerla de momento empotrada, si queréis luego calculamos la cimentación, y si queréis buscamos luego la alternativa de articularla. Es importante, lo que pasa es que es muy laborioso jugar con esos temas de rigideces, ¿no? Es decir, como detalle, os cuento que hace un par de años dirigí una tesis doctoral en la que se simularon 40.000 estructuras jugando con la rigidez en los apoyos, en los hombros y en la cumbrera.
y en algunos casos el ahorro podía llegar a ser hasta el 20% en el material. El problema de todo eso es cómo hago yo una unión semirrígida, ¿no? Es decir, es un poco engorroso el estar jugando luego con los espesores de las placas, los tornillos, su separación para llegar a esas rigideces. Entonces, pero si tuviera que hacer una obra, a lo mejor, o una obra muy repetitiva, sí puede ser interesante buscar algún tipo de ahorro jugando con esos temas. Para una nave normal y corriente no vale la pena meterse en esos líos, ¿no? Pero vamos. Luego pregunta, esto es más que nada académico porque en la práctica no se utiliza nunca, pero está ahí la opción de que si los apoyos en lugar de ser rígidos fueran apoyos semirrígidos, pues darle coeficiente de muelle y con esos coeficientes de muelles el programa lo calcularía, ¿no? De hecho, esta opción, mi intención es quitarla de aquí porque realmente en la práctica no se utiliza. Siempre se va a la estructura ideal, o nudo libre, o nudo articulado o nudo rígido. Y por último tenemos en el apartado de nudos el tema de las imperfecciones. Este es un tema que yo no sé si también lo conocéis con lo del código técnico. En el código técnico nos piden lo siguiente: la estructura cuando se fabrica o se construye no es una estructura ideal, tiene defectos de construcción. Los nudos tienen un desplome y las barras tienen una combadura, no son rectas, sino que también tienen combadura. De todas formas, aquí, yo no sé si sois muy defensores o no del código técnico, pero yo aquí soy un poquito cañero. Si me dejáis que os cuente el porqué, ¿os lo digo? Sí. El código técnico dice que tenemos que considerar esas imperfecciones en la situación que sea más desfavorable para la estructura. Es decir, si la estructura se me vence hacia la derecha, si yo la imperfección la meto hacia la izquierda, estoy compensando ese tema. Según el código técnico, yo tengo que digamos, todavía aumentar más ese desplome, ¿no?, en esa dirección para que sea más desfavorable. Bien, el problema que yo tengo es que ese desplome en cada combinación me va cambiando. Si el viento sopla de izquierda a derecha, el desplome lo tendré hacia la derecha. Si el viento sopla de derecha a izquierda, el desplome lo tengo hacia la izquierda. Es decir, que en cada combinación el desplome me cambia. Entonces, yo tendría que dar las imperfecciones no en plan general, sino por combinaciones. Y aquí además viene otra cosa, yo tendría que hacer un cálculo inicial y una vez que he hecho el cálculo inicial, ver cómo se desploma ver cómo se deforma la estructura y en cada combinación meter entonces los desplomes peores para esa combinación. O sea, imaginaros el trabajo que puede ser calcular entonces una estructura. O sea, se convertiría en un infierno, porque tendría que estar tanteando y luego encima a lo mejor resulta que pongo uno y favorezco algo. Y si lo hago por fuerza bruta es inviable. Una estructura plana con 10 nudos tiene 1000 grados de libertad y con 20 nudos 1.000.000. Yo no puedo tantear 1.000.000 de estructuras para suponer el tema. Conclusión. Yo tengo unas imperfecciones, el programa si las pongo las va a utilizar esas imperfecciones en todas las combinaciones y ya está. Pero que sepáis que si quisiéramos ser rigurosos, una estructura sería un proceso inacabable. Entonces, por eso digo, soy un poquito crítico, porque claro, el código técnico lo cuenta para una barra, entonces una barra es muy sencillo, yo así también lo hago, pero cuando tienes 10 barras el tema se complica mucho, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Si pasamos al apartado de barras, lo mismo, la barra viene definida por nudos, de qué nudo a qué nudo va. ¿Habéis estudiado cálculo matricial en la escuela? Sí. ¿Y os suena un poco todo esto que os cuento o no? Sí. Oye, si tenéis dudas me podéis preguntar, ¿eh? Bueno, ya sabéis que con el cálculo matricial hay que conectar las barras por los nudos. Por cierto, voy a aprovechar para hacer otra cuña publicitaria entre comillas, porque ya sabéis que el cálculo matricial proviene del método de los elementos finitos. Es decir, es una simplificación que se hace respecto al método de los elementos finitos, ¿no? El cálculo matricial, además, aunque pueda parecer una cosa muy novedosa, se conoce desde hace 2 siglos ya. Se conoce desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se usaba? Pues porque entonces no era viable. Es decir, si yo hago una estructura plana, cada nudo me origina 3 ecuaciones en el sistema de ecuaciones. Si la estructura es espacial, cada nudo me origina 6 ecuaciones. Es decir, esta estructura, internamente el programa la va a calcular como una estructura plana, tiene 5 nudos
con lo cual por dentro va a hacer un sistema de 30 ecuaciones con 30 incógnitas. Eso ya a mano es muy difícil de hacer. Entonces, aunque el cálculo matricial se conoce desde hace mucho tiempo, no se podía utilizar porque no había ordenadores entonces. Bien, estaba comentando que el cálculo matricial es una simplificación del método de los elementos finitos. Y hay gente que dice que es mejor el método de elementos finitos para estructuras y otros que no. Bueno, yo os voy a decir la realidad, lo digo un poco. Si yo, para estructuras de elemento barra, como son estas, es decir, yo simplifico una estructura como una barra, es mejor el cálculo matricial que los elementos finitos. Es mejor. Y no se pierde nada. ¿Por qué? Primero el cálculo es mucho más sencillo, porque si yo hiciera esta estructura por elementos finitos, tendría que discretizar las barras. Y a lo mejor una barra la tengo que discretizar en 300 elementos o un montón de elementos para que tenga cierta precisión. Y al final no voy a conseguir nada que no tenga al final con el cálculo matricial. ¿Cómo funciona el tema? Os voy a contar un poco para que veáis. Ya, si recordáis, con cálculo matricial yo solamente puedo calcular las fuerzas y desplazamientos en los nudos. ¿Lo recordáis? ¿Y qué pasa cuando hay fuerzas en las barras? Bueno, pues lo que se hace es lo siguiente. Yo lo que hago es, pongo unas cargas equivalentes en los nudos que compensan esas fuerzas de barra y ya saco las fuerzas de la barra. Entonces aplico el cálculo matricial y resuelvo la matriz de rigidez. Y ahora, ¿cómo saco yo en cada elemento, en cada parte de la barra, qué deformaciones y qué fuerzas tiene? Porque con el cálculo matricial me he quedado en los nudos. Bueno, pues lo que hace el programa por dentro es, cada barra la discretiza en 20 tramos. ¿De acuerdo? Es decir, y en cada tramo de esos calcula con las fuerzas que tiene la barra aplicada, calcula las fuerzas. Sí, el axil, los cortantes, los flectores y el torsor. Calcula las fuerzas. Y aplicando los teoremas de Moore, a lo mejor los habéis estudiado también. Bien. Y aplicando los teoremas de Moore vamos sacando en cada uno de esos tramos las deformaciones de las barras. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, quisiera más precisión, lo que tengo que hacer a lo mejor es poner más nudos para discretizar más la barra. Pero vamos, con 20 tramos por barra, de sobra, lo digo por experiencia. Otra cuestión, que aquí también alguien muy purista podría decir o reprochar, es si el programa tiene o no en cuenta la deformación por cortantes. El Metalplan no la tiene en cuenta. Metalplan hace la matriz de rigidez sin meter el efecto de los esfuerzos cortantes. ¿En cuánto nos estamos equivocando? Porque eso podría ser, bueno, ¿nos equivocamos mucho o poco? Bueno, pues normalmente, en una sección normal, el esfuerzo cortante no llega al 3% de la deformación de la barra. Es decir, que el error que cometemos obviando el esfuerzo cortante, normalmente, es despreciable. Si tuviéramos barras de secciones cortas con esfuerzos cortantes, sí sería mayor ese error. Pero para el tema de secciones prismáticas, como son pilares y vigas, ya sabéis que una sección prismática es aquella que la relación del largo partido por el ancho supera el valor de 12, que es lo habitual en estos temas, lo superamos con creces. El efecto del despreciar los cortantes no tiene incidencia. Bien, bueno, pues estaba comentando que la barra va a dos nudos, va de un nudo a otro. Un nudo que se llama nudo menor y otro nudo que se llama nudo mayor. ¿Qué es nudo menor, nudo mayor? Bueno, el criterio que seguimos para decir que un nudo es menor es nudo de menor numeración y nudo mayor es nudo de mayor numeración. ¿De acuerdo? Yo primero pongo la estructura, pongo los nudos, numero los nudos y en base a esa numeración de nudos defino las barras. Iba a hacer otra coletilla con el tema de cálculo matricial, pero a lo mejor me vais a acabar odiando. Entonces, ¿queréis que os lo comente o no? ¿Os interesa un detalle de la... ¿Sabéis cómo es la matriz de rigidez? Es una matriz cuadrada, ¿no? ¿Sabéis? Una mínima idea. Es una matriz simétrica y una cosa muy importante, y eso a la gente que lleva años con el tema de ordenadores, a lo mejor le ha traído de cabeza, es una matriz que se llama matriz banda. Se dice que es matriz banda porque si yo numero bien los nudos, todos los valores distintos de 0 están cerca de la diagonal, están en una banda. Bien, ese tema, por ejemplo, trajo de cabeza, hace muchos años, cuando los ordenadores tenían problemas de memoria, traía de cabeza a todos los programas. De hecho, nosotros lo padecimos. Nosotros hace años, cuando teníamos que guardar no la banda entera, sino que guardábamos una semibanda,
y teníamos que utilizar un método que era el método de los bloques para ir resolviendo la matriz de rigidez por partes, ¿no? Hoy día nada, hoy día se traga la matriz entera en la máquina, da igual los nudos que tengas, bueno, entre comillas, da igual los nudos que tengas, y se resuelven sin ningún problema, ¿no? Ya te digo, pero vamos, son detalles que me gusta a veces comentar anecdóticos, ¿no? Luego está el tema de si se anula o no la barra. Esto es un tema que viene muy bien. Hay veces que a mí me interesa, por ejemplo, comprobar qué pasa si una barra desaparece o el efecto de alguna cosa, pero en lugar de estar borrando la barra y luego volviéndola a poner, yo puedo coger en un momento dado, anular una barra, el programa la quita del cálculo, hago las comprobaciones y luego la barra se vuelve otra vez a poner. Luego pregunta el tipo de enlaces, es decir, si las barras están articuladas en sus extremos, vamos a ver, en este caso no. Luego tenemos el tema de clase, y voy a comentar un poquito este tema y voy a explicar en qué consiste. Tenemos clase pilar, clase viga, celosía de alma, cordón superior, cordón inferior, tirante con peso propio, tirante sin peso propio y barra ficticia. Bien, con la antigua norma, siempre me gusta ir comparando normas, porque yo creo que también resulta a veces instructivo ver cómo se han cambiado las cosas. La anterior norma, que era la EA 95, por ejemplo, hablaba de que una barra, si era pilar, había que hacer comprobación a pandeo. Pero si una barra era viga, no había que hacer comprobación a pandeo. Bien, esto parte de una premisa. Hay un criterio geométrico para decir si una barra es pilar o viga, que a mí me parece un poco así, en fin. Porque decir que un pilar es aquella barra que tiene de 45 a 90 grados de pendiente y decir que una viga está entre 0 y 45 era el criterio geométrico que se daba para pilar y viga, pues es un criterio que a mí no me convence del todo. Un criterio que se utilizaba para pilar o viga era el siguiente. Pilar es una barra que básicamente trabaja a tracción o compresión y viga es una barra que básicamente trabaja a flexión. Esa definición, por ejemplo, a mí me gusta mucho más. Entonces, con ese criterio, la EA 95 decía que cuando una barra era viga no hacía falta comprobar el pandeo. ¿Por qué? Porque realmente trabajaba básicamente a flexión y en principio no va a pandear. El código técnico en ese aspecto es mucho más riguroso, lo cual está muy bien, y dice que no, que una barra no porque sea viga no puede pandear. Con lo cual, con el código técnico, todas las barras hay que comprobar el pandeo, se llamen pilares o se llamen vigas. ¿De acuerdo? Bien, el programa sigue manteniendo esto de pilar o viga por otra razón, y es, el programa sabe generar automáticamente las cargas. Nos genera automáticamente las cargas del peso propio, las cargas de nieve, las cargas de mantenimiento y las cargas de viento. Bien, para las cargas de nieve, de mantenimiento y de viento hay que distinguir si la carga está en el pilar o en la viga. Entonces, si yo a una barra le digo que es pilar, me aplicará el viento en paredes. Si le digo que es viga, me aplicará el viento en cubierta. Si le digo que es viga, me tendrá en cuenta la carga de mantenimiento, si es pilar, no. Y lo mismo con la nieve. Me pondrá nieve en las vigas y no en los pilares, pues si partimos un poco de esos criterios. Como también hace celosías el programa, pues lo mismo. Cordón superior, que es la parte superior de la celosía, ahí me aplicará las cargas de nieve y todo eso. Cordón inferior no lo aplicará. Y celosía de alma, que son los montantes y diagonales, pues los calcula sin más. Luego aparece otro tipo de barra, que es la barra tirante. La barra tirante es una barra que puede trabajar a tracción, pero no a compresión. Si yo pongo una barra tipo tirante, si esa barra está traccionada en una combinación, trabajará y la calculará. Si esa barra está comprimida, el programa la quita del cálculo y vuelve a calcular la estructura sin esa barra. Eso es en esencia lo que hace con los tirantes. Pero los tirantes han dado pie a crear dos tipos, y esto es una cosa curiosa: tirante con peso propio y tirante sin peso propio. ¿Qué ocurría? Los tirantes normalmente son barras que tienen muy poca sección. Un cable es un tirante al final. Entonces, la propia barra, por su propio peso, sufre una combadura y sufre unas tensiones muy grandes debidas a su propio peso. Lo que había que hacer para evitar ese efecto del peso propio en los cables era que cuando yo ponía un tirante tenía a su vez que poner otros tirantes que lo sujetaban, para evitar que esa deformación provocara esos momentos. Conclusión: como el peso de un tirante es despreciable, es decir, equivocarme en 10 kilos o 15 kilos en una estructura de 1 tonelada no va a ningún lado,
se optó por crear la opción de tirante sin peso propio. Entonces yo pongo un tirante sin peso propio, el programa no le mete peso propio a la barra y no aparecen esas tensiones debidas al peso propio que distorsionaban o por lo menos te complicaban la vida en los cálculos. Resultaba muy duro tener un cálculo con un tirante que todo cumpliera menos el tirante que por su propio peso no cumplía. Y entonces tenías que poner a su vez otros tirantes que se sujetaran a ese tirante para evitar que apareciera ese incumplimiento, por lo cual era un poco absurdo. Conclusión, quitamos el peso propio y se acaba. Y por último, esto no nos preocupa mucho en cuanto que está enfocado para el tema de edificios, es considerar, si estoy haciendo un edificio, es considerar el propio forjado como un elemento que me da rigidez al edificio. Entonces, considerar la barra ficticia tipo forjado equivale a una viga, a un HB del 220, me parece que recordar, con una solera de hormigón con su zona de influencia, que son unos 80 centímetros, y ese efecto da rigidez a la estructura, ¿de acuerdo? Es decir, que es una forma de hacer ese efecto diafragma en edificios. Bien, no vamos a cambiar nada de lo que ha puesto el programa, porque el programa ya nos ha puesto pilares a los pilares y vigas a las vigas, y vamos a seguir viendo un poquito más detalles. Luego me pregunta qué quiero hacer con la barra, si la quiero comprobar o autodimensionar. Yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo autodimensionar toda la estructura, es decir, dejar que el programa me elija. Puedo comprobar toda la estructura o puedo hacer un mix. Puedo decir, mira, estas barras las elige el programa y estas barras las defino yo. Una cosa es autodimensionar y otra es optimizar. ¿Por qué digo esto? Es decir, yo cuando le digo al programa que me autodimensione, el programa me va a elegir una estructura que va a cumplir. ¿De acuerdo? Es decir, siempre y cuando va a cumplir, siempre y cuando encuentre perfiles. Pero vamos, si existen perfiles, la va a elegir y le va a autodimensionar. Pero no siempre va a optimizar, ¿eh? Entonces, ¿yo qué hago? Que yo lo que muchas veces hago es, si la estructura tiene muchas barras, la primera vuelta la hago por autodimensionamiento, que la elige el programa. Y luego ya, mirando los esfuerzos que salen en las barras, haciendo un poco una revisión de esfuerzos, voy cambiando ya manualmente. Quito el autodimensionamiento y a lo mejor digo, voy a subir esta viga y voy a bajar este pilar. O voy a subir este pilar y voy a bajar esta viga. Es decir, si a lo mejor tengo 10 metros de pilar y tengo 17 de viga, a lo mejor me puede interesar subir el pilar para abaratar las vigas. Entonces, por eso digo que el programa no siempre va a elegir una opción que sea la más económica. Entonces, yo recomiendo el tema de autodimensionar primero y luego ya a mano ajustar. ¿Cuándo sale bastante autodimensionada una estructura y bastante optimizada? Pues depende del grado de hiperestaticidad. Si es muy hiperestática, es difícil que se ajuste. Si tiende a ser isostática, sí, porque ya no hay interacciones entre barras. Es decir, no por reforzar una barra voy a quitar un momento a otro y cosas de ese estilo. Pero si la estructura es hiperestática, que suele ser lo habitual, el autodimensionamiento no conlleva una optimización. Lo digo porque no hay una varita mágica que diga, búscame lo más económico. Entonces, luego me pide el tipo de sección, luego el tamaño. Cuando yo elijo el HB, si pincho aquí me salen todas las secciones de HB. Y si pincho para el perfil europeo me salen todas las secciones. Secciones que yo puedo crear nuevas secciones, puedo crear nuevas tablas de perfiles y luego si queréis incluso vemos algún ejemplo de cómo hacerlo, ¿eh? Luego está el tema del grupo. Esto es muy importante, el grupo constructivo. Yo cuando hago una estructura, voy a hacer una pregunta. Cuando hacéis una estructura, ¿ponéis las barras, ponéis las que salen por cálculo? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo esta nave y aquí me sale un perfil europeo del 300 y aquí del 330, las igualáis, ¿verdad? Bien. Es decir, aunque a mí por cálculo me salgan cosas distintas, normalmente se tiende a igualar para evitar problemas y abaratar y todo eso. Bien. Pues a eso responde el tema del grupo. El grupo responde a que a mí, aunque por cálculo me salgan barras distintas, el programa me las va a hacer iguales. Si yo agrupo barras, cuando autodimensione, el programa se va a preocupar de que esas barras sean iguales.
y cuando yo a mano cambie el tamaño de una de ellas, se me cambian automáticamente todas las del grupo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, yo lo primero que hago es, cuando entro en la parte de barras, lo primero que hago es agrupar las barras. Y siempre digo lo mismo, en el momento que una estructura tenga más de una barra, tenga ya 2 barras, ya hay que hacer grupos. Es un consejo. ¿Para qué? Para trabajar con esa filosofía y evitar que accidentalmente unas barras me salgan de un tamaño y otras de otro. Bien, y ahora tenemos otro tema que siempre nos ha traído un poquito de cabeza, que es el tema del pandeo. El tema del pandeo ya sabéis que es un tema bastante complicado. Y además, si os digo otra cosa, os voy a dar un disgusto. Además, vosotros cuando calculáis el pandeo, ¿no calculáis? Todavía no habéis llegado. ¿Tú has... Sí, ya hemos calculado. Vale, ¿y tú qué haces? Dices, ¿cómo está esta barra? Dices, está bien articulada, coeficiente de pandeo 1. Está bien potrada, coeficiente de pandeo 0,7, ¿verdad? Bueno, ¿y si te digo que eso no es así? Bueno, pues voy a contar una cosa porque es un tema bastante curioso y es el coeficiente de pandeo no solamente depende de cómo está la barra sujeta, sino que depende de las cargas que tiene la barra. Y no solamente de sus cargas, sino de las cargas vecinas. Es decir, que el coeficiente de pandeo hay que calcularlo no por la geometría y los apoyos y todo eso, sino que hay que calcularlo por combinaciones. En una combinación de hipótesis, una barra puede tener un coeficiente de pandeo y en otra combinación de hipótesis, otro coeficiente de pandeo y además muy distinto. Entonces, eso es un suplicio. El programa tiene un desplegable con los valores típicos, me da la opción de meter el que yo quiera, por supuesto, puedo teclear otro, pero para evitar estos problemas tiene una opción de cálculo interno. El cálculo interno, lo que hace el programa es un primer cálculo sin tener en cuenta el tema del pandeo, saca una matriz con los esfuerzos, una matriz de rigidez obtenida a partir de los esfuerzos axiles, y con esa matriz de esfuerzos axiles y la famosa matriz de rigidez que siempre estamos utilizando, sacamos otra matriz y esa matriz ya tiene en cuenta el tema del coeficiente de pandeo. Es decir, que el programa nos va a dar los coeficientes de pandeo teniendo en cuenta cómo está cargada en cada una de las combinaciones la estructura. Eso no quita que nosotros tengamos que meter el pandeo a veces a mano, porque evidentemente en esta estructura, en el plano del pórtico, está muy bien que el programa nos lo calcule, pero en sentido transversal, si esta es mi nave vista en su vista lateral y tengo aquí mis pórticos, si yo, por ejemplo, dejara al programa que me eligiera el pandeo, me está suponiendo que la estructura pandea entera. Entonces, pero si en la práctica yo, por ejemplo, he puesto aquí un murete y encima aquí he metido unas vigas contra viento y tengo aquí un tirante, ya el pandeo que puede hacer esta nave ya no es el pandeo completo, que es el que me hubiera puesto el programa, sino que como mucho me podría pandear esta parte de la estructura con esta, como mucho. ¿Por qué? Porque aquí está sujeto por el muro, aquí tengo esta triangulación y esta barra, lo más que puede hacer es pandear así. Es decir, que de tener una longitud de pandeo, que es la longitud de la barra, pasaría a tener como longitud de pandeo la cuarta parte de la barra. Es decir, que de tener una situación muy desfavorable, mejoro mucho el tema. Entonces, el coeficiente de pandeo en sentido transversal, aunque el programa también me lo puede calcular, me lo calcularía, si yo no le digo nada y estoy haciendo una estructura así, plana, me supone que la estructura está libre también en la tradición. Entonces, estoy penalizando mucho. Ahí tendría yo que a mano decirle, no, me pones este coeficiente de pandeo en sentido transversal para no penalizar tanto el tema de la estructura. Bien. Luego pasamos al tema de las flechas. Bien. Hay que distinguir dos tipos de flechas. Flecha en los nudos y flecha en las barras. Y de hecho hay veces que las flechas en las barras no sirven para nada y es más importante las flechas en los nudos. Pero como estamos en la parte de barras vamos a explicar este tema de flechas. Las flechas, tradicionalmente en la EA95 se hablaba de dos flechas. La flecha que llamaban casi permanente y la flecha activa, ¿recordáis? Bien.
Esto en el código técnico se ha modificado y las dos flechas se han convertido en 3. La flecha casi permanente se llama ahora flecha de apariencia y las flechas activas se han desdoblado en 2. En la flecha que llaman de integridad y la flecha que llaman de confort. Bien, me gusta mucho el planteamiento que hace la norma con las flechas, porque lo que está haciendo ahora es decir, yo las cargas las clasifico por su duración. Puedo hacer una duración corta, media, larga, o sea, las cargas las clasifico. Y entonces una carga tiene una parte fija y una parte variable. Y lo que hace el código técnico es, la flecha de apariencia va a coger la parte fija de todas las cargas y las flechas activas y de confort van a coger la parte variable de todas las cargas. ¿Qué significa eso? Que habrá cargas, por ejemplo, la carga de nieve, por ejemplo, tendrá una componente fija y una componente variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la nieve, depende de la altitud, puede durar más tiempo o menos tiempo. Entonces, según eso, dices, pues el 20% de la carga de nieve la voy a considerar como fija y el 80% variable. La sobrecarga de uso, igual, hay una parte de sobrecarga de uso que se refiere al tema de mobiliario, se refiere a esos temas. Entonces, esa parte de la carga de uso, desde la sobrecarga de uso, se puede coger como carga permanente. Entonces, todo eso ya lo tiene la norma estudiado, ¿eh? No hay que estar preocupándose. La norma ha sacado 3 coeficientes, que son el Φ0, Φ1 y Φ2, y con esos coeficientes nos va a dar la parte de la carga variable y nos va a sacar unos coeficientes para luego las combinaciones de hipótesis. Así que todo eso nos lo da. Entonces, yo lo que tengo que hacer es preocuparme por la flecha de apariencia, por la flecha de integridad y por la flecha de confort. ¿Me permitís que os pregunte una cosa? ¿Qué flecha os parece más peligrosa? No, digo entre apariencia, integridad o confort. ¿La apariencia? Integridad. A ver, os voy a explicar. La flecha de apariencia es la que tiene el edificio una vez construido con su peso propio. Es decir, esa flecha además, lo único que puede ocurrir es que yo la vea, pero no pasa nada. Porque si yo hago un tabique, o sea, si tengo ya el tabique hecho con esa flecha y lo he hecho ya con la viga deformada, no va a pasar nada. La flecha de apariencia en ese aspecto es inocua, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la norma la limita, pero es la típica flecha que se podía no limitar y no pasaría nada. La flecha realmente peligrosa es la de integridad. La integridad es la que hace que el edificio se mueva, es la que provoca la fisura en la tabiquería y es la que provoca esos movimientos. Es decir, la flecha que hay que evitar es la integridad. Y pareja a la integridad viene la de confort, que se obtiene como la de integridad, pero variando un poco esos coeficientes que he comentado. Y la flecha de confort también, esa sí también es importante hacer cuidarla porque yo no sé si os he estado encima de una pasarela y notáis el movimiento, ¿verdad?, de la pasarela. Esa flecha que notáis, que es el movimiento de la pasarela, es la flecha de confort. ¿De acuerdo? Entonces hay que cuidarla. La norma, por ejemplo, el valor que da para la flecha de confort tampoco se moja mucho y da un 350avo de la luz, ahí está. Donde es muy estricta es con la integridad y la apariencia, y sobre todo con la integridad, que la integridad enseguida se va al 500avo de la luz en cuanto tengamos un poquito de luz, en el tema de vigas, y luego además limita la flecha puntualmente. Bueno, pues este es el apartado de flechas, en el que podemos meter las flechas. También existe la opción de meter una contraflecha, que compensaría esa flecha de apariencia, es decir, yo puedo fabricar una viga con contraflecha, de forma que ya puesta en obra me compense con las cargas que tiene y se quede más o menos horizontal. Es jugar un poco con esos efectos ópticos, ¿no?, de la deformación. Luego está el material. Yo puedo utilizar materiales distintos para otras barras. Por ejemplo, si alguno de vosotros hace postes de alta tensión. Nadie. Es muy habitual, por ejemplo, cuando se hacen torres de alta tensión, mezclar aceros. Las barras principales se hacen de una calidad de acero y, sin embargo, todo lo que son las montantes y diagonales se hacen de calidades más baratas y peores, porque realmente lo único que van a hacer es dar un poco de rigidez. Luego está el ángulo beta, que es el ángulo que tiene la barra en el espacio, para poder meter barras que en lugar de estar en una posición puedan estar rotadas. Y luego, por último, otra cosa que con la EA 95 no se hablaba de ello, y sin embargo el código técnico ha sacado muy a relieve, que es otro problema de inestabilidad, que es el tema del vuelco. Es decir, igual que en una barra yo tengo el problema del pandeo cuando la comprimo,
si yo esa barra la someto a flexión, puedo provocar un alabeo del alma. Eso es lo que es el vuelco. El vuelco es un tema, además, que depende, de lo mismo, es complicado de calcular porque depende de la ley de momentos que actúa en la barra. La norma da unos valores, unos coeficientes según la ley de momentos, y además distingue si los momentos los provocan las cargas puntuales o los provocan cargas uniformes. Metalpla calcula internamente el vuelco si yo quiero, es decir, yo le puedo decir al programa, búscame el vuelco, pero él va a utilizar siempre la fórmula para cargas uniformemente repartidas, porque es lo habitual. ¿De acuerdo? Si yo meto cargas puntuales y aplico la fórmula de vuelco, no va a salir correcta del todo, pero vamos, no es lo habitual. Bien, pues con esto ya hemos definido la parte de barras. Para no aburriros, vamos a hacer que el programa nos calcule automáticamente las cargas, porque si os empiezo a preguntar ahora qué carga vamos a meter de nieve, qué carga de viento, pues vamos a hacer un poco así. Vamos a ir más rápido. Vamos a ir entonces a cargas en barras, me voy a saltar la parte de hipótesis porque el programa me va a generar las hipótesis. Voy a ir a cargas de barra y vamos a decirle al programa que nos genere las cargas. Entonces, le doy al botón de cargas de norma, el programa me ha detectado, no le he cambiado la altura, perdón, porque hemos quedado que era de 10 metros en la cumbrera, voy a cambiársela un momentito, perdonad. Vamos a ver. Este nudo no tiene 9 metros, sino que tiene 10. ¿De acuerdo? Ya está cambiado. Bien, vamos a cargas de barra, vamos a la parte de cargas de norma, y ya me ha sacado la luz, me la saca él por dentro, la altura de paredes me la ha sacado él y la pendiente también. ¿Veis? Ha cambiado del 20 al 30%. Ahora, esto ya me tenéis que decir, ¿cada cuánto tengo los pórticos? 5. Sí, bueno, cada 5 metros. Y luego, ¿qué longitud tiene en total la nave? Pues 35. 35, vale, pues lo cambiamos aquí. Esos dos datos hay que dárselos. Ahora vamos a decir dónde hacemos la estructura. Hemos quedado que en Logroño, zona 2. Bien. Perdón, zona 2. Altitud topográfica. 520. ¿Te la sabes de memoria ya? Sí, pero... Vale. El grado de aspereza, ¿dónde vamos a hacer la nave? ¿En medio del campo? ¿En una zona industrial? En medio del campo. ¿En medio del campo? Pues, ¿perdón? En el aire, pues tipo 2 entonces. Grado 2. Y luego, la zona de viento de Logroño, ¿pilla B o pilla ya C? Es la C. ¿La C? Sí, porque esa encima está justamente la pantalla de lava. Vale, pues la C. Bien. Esto es para calcular automáticamente lo que van a ser las cargas de nieve y de viento, según la norma. Luego me pregunta el tema de huecos. Para el tema de la sobrepresión interior, incluso si hubiera muchísimos huecos, considerar la estructura como una marquesina. No, sin huecos. ¿Sin huecos? Sí. Pues venga, sin huecos. Bien, podemos sobre la marcha calcular las correas. Si queréis lo omitimos y solamente vamos a ir a nave, pero podríamos ahora mismo también ya ir calculando las correas. Es decir, que nos podemos... Lo que sí necesitamos saber, el peso de la cubierta. ¿Cuánto pesa la cubierta, el material? ¿15 kilos? Sí, más no. Líderes de sándwich. Panel sándwich, sí. De acero de 3 milímetros, así, sí. 15 kilos, es lo que tiene. Posición del pórtico, tipo, vamos a ver el tipo. Y esta pregunta es muy importante. Y aunque es para las correas, nos afecta mucho a lo que son las cargas. Las correas, ¿cuántos vanos cogen? ¿Una correa por vano o una correa coge 2 vanos? Realmente, bueno, lo que he visto en otros sitios que se considera viga continua, se considera como si cogieran. No las cogen, cuando están solapadas es como si cogieran todo, ¿no? Es que vamos a ver, si yo quiero hacer viga continua tengo que preocuparme de soldarlas o de darle una unión para que realmente sea una viga continua. Porque si no, estoy haciendo un cálculo que no es cierto con esto. Es decir, la correa me modifica las cargas en un coeficiente que se llama hiperestático. Ese coeficiente hiperestático me puede aumentar la carga hasta un 30%, dependiendo de la continuidad de la correa. Entonces, si yo con una correa como viga continua, estoy rebajando ese coeficiente hiperestático y sin embargo luego no lo ejecuto, estoy haciendo... Por eso lo pregunto, y ahí sí soy purista. Es decir, prefiero ponerle 2 vanos
Pues 2 vanos una correa de 10 metros, no hemos puesto 5 metros de separación. 10 metros lo puede llevar en un camión todavía sin problemas. Y bajo un poquito, que si le hiciera de 5 metros, penaliza un poco. Por eso lo preguntaba. Bien, sí. 2 vanos, entonces. Es que es un detalle que, ya digo, puede encarecer la estructura, ¿eh? Bien, entonces el programa ya me está diciendo que la correa son 15 kilos por metro cuadrado, el mantenimiento son 40 kilos por metro cuadrado, la nieve 74 kilos por metro cuadrado. ¿Te sale eso a ti cuando haces la nieve? Sí. El viento, la mayor presión 30 kilos y la mayor succión 93 kilos. Tanto el mantenimiento como la nieve van con un asterisco. ¿Por qué? Porque la nieve y el mantenimiento dependen de la pendiente. Por ejemplo, tanto la nieve como el mantenimiento hay que multiplicar ese peso por el coseno del ángulo de la cubierta. Pero luego hay que hacer además otras modificaciones. En el mantenimiento, entre 20 y 40 grados, se hace además una interpolación entre 1 y 0. Y a partir de 40 grados se supone que ya no hay mantenimiento. Porque ya hay mucha pendiente y ya no vas a dejar ahí las cosas, pues se te caen. Y con la nieve pasa lo mismo. La nieve, se supone que a partir de 60 grados tiene mucha pendiente y tampoco se sujeta y se cae. ¿De acuerdo? Eso sí tiene opción de caerse. Al revés, si la nieve se convergiera en una lima olla, ahí habría que aumentarla. La norma dice que hay que multiplicar, en ese caso la nieve, por 1 más el ángulo que tiene el faldón dividido por 30. Así que hay que aumentar la nieve en ese caso. Eso el programa, claro, no lo tiene en cuenta, con lo cual si hubiera que hacerlo, tendríamos que hacerlo a mano nosotros. Bien, si damos por buenos estos valores, pues que se pueden cambiar, es decir, no, yo quiero que la nieve sean 80 kilos. Cojo y lo cambio, es decir, no tengo ningún problema, déjalo como estaba. Pues ya el programa nos genera las cargas. Aquí tenemos en la hipótesis 1 la carga del peso propio, en la hipótesis 2 el mantenimiento, ya digo, teniendo en cuenta el coseno del ángulo, en la 3 la nieve, en la 4 el viento en paredes y el viento en cubierta, en este caso la hipótesis 4 es el viento de succión, en la hipótesis 5 el viento de presión y en la hipótesis 6 la sobrepresión interior, que es la que provocaría tener en sentido perpendicular un portón, abrir el portón y que ese viento tiende a expandir la nave. El programa nos ha creado automáticamente todos estos datos y además nos ha generado las hipótesis, por eso nos las hemos saltado antes, nos ha generado las hipótesis, de forma que tenemos ya las hipótesis aquí creadas, tanto con su descripción y su categoría. La descripción se puede cambiar, se puede poner aquí a mano lo que uno quiera. Y luego pasamos a las combinaciones y también las ha creado automáticamente. Vamos a aumentar esto para que lo veáis un poquito mejor. Tenemos la combinación y luego las cargas permanentes por 1,35, las demás por 1,50. Y aquí está todo el cuadro. Fijaros que hay valores con 0,75 o con 0,9. Eso también es una cosa que me gusta más también del código técnico, porque si recordáis con la EA95, los coeficientes que se utilizaban entonces eran 1,33 y 1,50. Pero se utilizaba 1,50 para todas las sobrecargas. El código técnico en ese aspecto ha sido más cuidadoso y entonces nos deja que yo una de ellas, una sobrecarga de ellas, una hipótesis, la considere dominante y a las demás concomitantes. Y las concomitantes, en lugar de van multiplicadas por 1,50 por un coeficiente que se llama Φ2, que os comenté antes del coeficiente de los Φs, ¿recordáis? Y por ejemplo, pues en este caso del viento el coeficiente Φ2 vale 0,6, 1,50 por 0,6 me da el 0,90, es decir, que es cómo se va sacando. Si yo no sé meter el valor del coeficiente, no pasa nada. Yo directamente le puedo poner al programa la interrogación y el programa me elige automáticamente el coeficiente que corresponde a esa carga teniendo en cuenta su categoría. Bien, me genera todas las combinaciones para la situación normal de carga y estas tres últimas es para el caso de una inversión de esfuerzos. Es decir,
¿Qué pasa si por algún motivo tengo, en lugar de cargas, tengo succión? Que además normalmente en las naves es lo peor, porque es lo que te arranca la cubierta y te hace que la cubierta se vaya a 500 metros. Bien, en ese caso lo que hay que hacer es combinar, pero de otra manera. La norma dice que si la carga es favorable hay que quitarla. Pero, claro, el peso propio no podemos quitarlo. Lo que pasa es que el peso propio es favorable. Entonces, en ese caso, en lugar de poner 1,35, lo que hay que poner es 0,8. Entonces ponemos el peso propio por 0,8 y las cargas que provocan succión por 1,5. Y las que provocan peso por 0, porque son favorables. Entonces, estas combinaciones, las últimas, son las que van a ser más perjudiciales para el cálculo de la cimentación. Son las que van a provocar el problema de vuelco o de deslizamiento en la cimentación. Bueno, pues estamos en condiciones de calcular ya la estructura. Le damos a ver qué pasa. Voy a pedir en la selección del listado, lo veremos. Voy a quitar no y voy a pedir solamente comprobación de barras. Vamos a decir cálculos, calcular. Y nos está calculando la estructura. Y ya lo tenemos. Antes de verlo en forma alfanumérica, a mí siempre me gusta mirarlo gráficamente, cómo trabaja la estructura gráficamente, porque eso ya me ayuda. Es decir, y si ya veo que no me cumple por resistencia, no tiene sentido que me preocupe ya por la flecha. Es decir, vamos a ver primero si podemos resolver primero el estado límite último, es decir, vamos a ver si aguanta y luego ya veremos el estado límite de servicio. Voy a ir a salidas y visualización gráfica. Entonces, bueno, pues como era evidente, esta estructura no vale. No vale porque hemos puesto un HB del 100, se va a un 2500%, bueno, se va a un 4000%, y aquí el perfil que hemos puesto, que es el de 80, tampoco cumple porque hemos puesto el más pequeñito. No tiene sentido mirar más. Entonces, tenemos dos posibilidades. O intentar nosotros meter algo a mano, o sea, intentar atinar a mano, o dejar que el programa elija. ¿Qué preferís? Vale, perfecto, me parece perfecto. Vamos a decir en barras que nos lo autodimensione y vamos a calcular. Bien. ¿Veis? Está haciendo una serie de iteraciones. Ya he encontrado la estructura. Y vamos a ver lo que sale. Podríamos verlo aquí. Voy a quitar las cargas aquí. Y podríamos ver aquí lo que ha salido, secciones de barras. O podemos verlo gráficamente aquí, visualización de deformadas. Vamos a ver cómo está trabajando la estructura en tensiones. Bien. Bien. Está trabajando así. Esta estructura se ha ido a un perfil del 400 por el pico de tensión que tengo aquí, que me está yendo a un 80%. El pilar que me ha puesto es un HB del 28, teniendo en cuenta el tema de la esbeltez del pandeo. Es decir, por eso ha salido tan grande. No hemos limitado el pandeo transversal, por eso no sale tan grande el perfil. Bien, aquí podríamos intentar ahora lo que os comentaba, a mano abaratar la estructura. Podríamos intentar abaratarla. No hemos puesto de momento, no me he preocupado de las flechas. ¿Queréis que limitemos flechas y así ya dejamos la estructura encajada? Bien, estaba comentando que es importante, aparte de limitar la flecha en los nudos, en las barras, limitarlo en los nudos. ¿Por qué? Si yo tengo una barra y esta barra se deforma, la tengo aquí deformada. Si yo esa barra la he discretizado en nudos, he puesto nudos intermedios, cuando esta barra se deforma, este nudo viene aquí, este nudo viene aquí, este nudo viene aquí y este nudo viene aquí, más o menos. ¿De acuerdo? Fijaros una cosa, la flecha de la barra básicamente es este valor de la barra considerada como una cosa única, pero cada uno de estos tramos, mirad qué flecha tiene. ¿Veis? Luego, cuando una barra está discretizada, no tiene sentido limitar la flecha de la barra. Hay que limitar la flecha de los nudos, de algún nudo de esa barra. ¿Qué haría yo? Pues limitar la flecha de este nudo, este que tengo aquí, con respecto a estos dos nudos.
considerar estos dos nudos como nudos fijos y limitar la flecha. Vamos a hacer lo mismo en la nave. Vamos a limitar la flecha en la cumbrera, si os parece bien, y vamos a limitar dos flechas. Una en la cumbrera, con respecto a estos dos nudos, y otra, que es la flecha horizontal con respecto al suelo. Vamos a limitar el desplazamiento de las flechas. Vuelvo a contar lo de antes. Si esta nave, el techo es de chapa, las paredes también son de chapa, tal, las flechas no tienen importancia, no van a provocarme fisuras, no va a pasar nada. Pero bueno, vamos a limitar todo eso para que salga una cosa más o menos que nadie ponga grito en el cielo. Vamos entonces a poner limitación de flechas. Y vamos entonces a desplazamientos de nudos. Voy a decir mostrar numeración de nudos, mostrar numeración de barras, para ver nudos y barras. Voy a quitar los textos, secciones. Vamos a limitar el nudo 4. Bueno, ya lo ha hecho el programa por nosotros. Como hemos ido por la entrada por tipologías, si os fijáis, el programa me ha puesto ya que el nudo 3, que es el del hombro, tenga un límite de 35 milímetros en integridad y en apariencia en la dirección X con respecto al nudo 1 y la barra 1 para el autodimensionamiento. Lo mismo con el nudo 5 y me pone la barra 2. No importa barra 1 y barra 2 porque las barras son del mismo grupo. Entonces, cuando están agrupadas las barras, cuando autodimensiona basta con poner una única barra del grupo porque ya el programa refuerza todo. ¿Por qué me pregunta la barra? Porque el programa no sabe. Es decir, si una estructura en un nudo no cumple por flecha, el programa no sabe qué tiene que reforzar para que cumpla. Tenemos que ayudarle nosotros. Y lo mismo pasa en el nudo 4. En el nudo 4 la flecha de integridad está en 66 milímetros con respecto a los nudos 5 y 3 en dirección Y. Bien, teníamos ya eso metido por dentro. Como hemos ido por tipologías, lo ha hecho, no hace falta. Bien, vamos a abaratar un poco la estructura, porque esto es lo que nos está dando el programa. Fijaros, yo no sé cómo sale de flechas, vamos a ver cómo van las flechas, vamos a ver las salidas. Ahí va, perdón, me he salido yo y no lo he guardado. Mira, a ver si tengo... No pasa nada, esto se mete en 10 segundos. Perdonad, HB. Si quieres preguntar algo mientras, me pongo a hablar y... Lo de la flecha ahora automáticamente lo hace la nueva versión, ¿no? Sí. ¿La 7 o...? La 7. La limitación de fecha de la cumbrera es Sí. respecto de los nudos que has puesto 3 y 5. 3 y 5, sí. Puesto inmóviles. Bueno, esos nudos realmente bajan un poco, pero Sí, es que... No de la rigidez de axial, sino de la rigidez de flexión, sobre todo solo con cargas gravitatorias. Sí, pero... Se abren un poquito. Sí, pero no bajan apenas. Y como es en vertical, ¿entiendes? Lo que pasa es que, por ejemplo, ese es un tema... Yo puedo elegir cualquier nudo de referencia, pero te voy a explicar. Si yo tuviera un edificio de muchas plantas y quisiera limitar la flecha en vertical de este nudo, podría limitarla con respecto a estos nudos. Pero estoy penalizando porque como todas estas barras se están acortando, estoy penalizando. Por eso busco los nudos más próximos que yo considere fijos. Sí, pero la cabeza de los pilares se deforman por flexión Sí. debido a los pilares. Es Sí. decir, que la apertura, sobre todo en cargas verticales, hay un empuje horizontal en la cabeza de los pilares Sí. y estos tienden a abrirse. Sí. Como aumenta el descenso de la clave. Pero muy poco. O sea, si haces números verás que sale poquísimo, ¿eh? O sea que no... Pero si quieres lo ponemos con respecto al nudo 1. O sea, pero Intenta ir aprovechando tu sabiduría. estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Tienes razón, pero vamos, que en la práctica no hace falta. Ay, espérate. Vale, y título, pues pórtico tipo. Vale, acero, bien. Nudos. En nudos no cambiamos nada en su momento, ¿no? Barras tampoco hicimos nada. Bueno, vamos a decir que autodimensiones, lo único. El pandeo lo dejamos. En el sentido transversal tenemos 1 y 1, ¿recordáis? ¿Queréis que lo bajemos un poco? Bueno, lo dejamos como está, no pasa nada. Cargas de barra, que las generaría el programa. Habíamos puesto 35 metros. 5 metros, esto no cambia. La zona era la 2, la altitud eran 520 o 540. 520. Grado 2,
La velocidad estábamos en la zona C, sin huecos, 15 kilos, tipo, y habíamos puesto dos vanos por correa. Esto lo damos por válido, generamos cargas, combinaciones, pues ya estamos como al principio. Guardar como, voy a guardarla con un nombre. Nave Nobrón. Vale, entonces habíamos pedido que el programa nos autodimensionara, selección de listados, voy a quitar todo y voy a venir solamente barras, cálculos, calcular. Bueno, pues si veis he tardado un par de minutos en meter la estructura, porque cuando uno se pone a charlar. Vale, entonces hemos visto gráficamente cómo trabaja la estructura. Ahí está, ha salido una cosa distinta ahora. ¿Cambia algo? Sí, porque ha cambiado un poquito la altura y esto. ¿Pero qué cambio yo? La altura Ah, que no he cambiado la altura de los pilares. Cierto. ¿Queréis que los cambie o no? Mira, puedo desplazar todo. Me he quedado corto en 2 metros, ¿no? Os puedo decir desplazar nudos. Cojo estos nudos, ¿verdad? Y digo que me lo suba 2 metros para arriba. El 0, 0 me lo llevo al 0, 2. 2 metros. Y la cumbrera ahora la subo también otro metro. Sí, claro, ya decía yo. Vale, vuelvo a guardar y vuelvo a calcular. O sea, se cambia en un momento, no hay ningún problema. Bien, visualiza. Bueno, esta es la. No, voy a cerrar un momentito y ya vemos eso. Bien, ahora estamos como antes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos bajar el pilar, que está al 88%, bueno, ese 88% es un aprovechamiento bastante grande. Y la viga, voy a quitar los pilares, la viga está trabajando la viga al 88 y los pilares aquí están al 40 y aquí están al 50. Podríamos pensar en bajar los pilares como opción, porque cumplir cumple. El problema es que al ser menos rígido el pilar va a pedir más viga. ¿Intentamos bajar una sección? Es decir, este pilar lo paso al 300 y la viga vamos a dejarla en el 360 a ver si cumple. No va a cumplir porque ya la hubiera elegido el programa. Vamos a comprobar. Vamos a darle ya alfanuméricamente las barras. Aquí tenemos la comprobación de las barras. Voy a ponerlo esto un poquito más grande para que lo veáis bien. Bueno, pues aquí tenéis un listado en el que sale cada barra con sus características mecánicas, sus módulos de inercia, de torsión, elasticidad y resistencia, los coeficientes de pandeo que ha utilizado el programa para el cálculo. Aquí le hemos dicho que el programa genera automáticamente el pandeo, ¿recordáis? Entonces ha sacado los coeficientes de pandeo. Para que os hagáis una idea, en este pilar, por ejemplo, ha sacado el coeficiente de pandeo, el beta es 1,40 en el plano del pórtico y en sentido transversal es 1 porque le hemos puesto 1 a mano nosotros, no porque lo haya calculado. Y luego tenemos la comprobación de las barras. Por ejemplo, tenemos que la combinación peor para la ecuación 1 es la combinación 3 y aquí tenéis la comprobación de la barra, el axil dividido por el área, la resistencia del acero y el coeficiente de seguridad del material. Si hubiera habido un coeficiente de pandeo, pues habría aparecido aquí también, el G. Luego aquí tenéis el momento flector, dividido por el módulo resistente, la resistencia al acero y el coeficiente de seguridad. Es decir, tenéis aquí la justificación de cómo va saliendo la comprobación de secciones. Esto, para los que estéis estudiando la estructura, lo habréis visto, ¿no? Las ecuaciones de Navier. Lo que ocurre es que van un poquito tocadas por unos coeficientes, pero son en esencia las ecuaciones de Navier. Lo mismo pasa con el eje Y, en el pandeo. Y pues aquí tenemos. Yo siempre recomiendo ir a los dos últimos apartados que dice relación de barras fuera de norma, que me dice si alguna barra no cumple. Esto es lo mejor, encontrarse con ese mensaje. Y relación de nudos fuera de norma, que en este caso, por ejemplo,
tenemos nudos que no nos cumplen, se deforma más de lo debido la estructura. Ahora ya veríamos qué hacer. Ah, gracias. Perfecto, un puntero. Gracias. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a obviar el tema de la flecha, que es más a la horizontal, y vamos a hacer una cosa. Hemos quedado que quiero bajar el pilar al 330 también, la viga, perdón. Voy a volver a calcular y vamos a ver qué pasa. Claro, ¿sabéis por qué iba sobrado el pilar? Que el pilar iba sobrado por la flecha. Como lo he bajado, ha dejado de cumplir por flecha. Por eso estaba saliendo un pilar tan pequeño, o sea, tan sobrado. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con las tensiones. ¿Veis? Aquí tenemos un problema que ya no nos cumple la barra. Entonces, si no existe la opción en temas de naves de acartelar, es decir, la cartela, ¿qué hace? La cartela lo que hace es aumentarme la sección, aumento la sección en esa zona, con lo cual me aumenta. La cartela mejora si hay problemas de resistencia, pero si hay problemas de flecha no mejora. Es decir, si yo tengo problemas de flecha, el acartelar no sirve. No es que no sirva, sirve pero muy poco, entonces no sirve. Entonces, vamos a ponerle una cartela y vamos a ver qué pasa. Entonces, iríamos en general a decir que las barras no son de sección constante y ahora en la parte de barras me va a aparecer un apartado para meter los cuchillos de refuerzo. Vamos a decir que esta barra, en lugar de ser de sección constante, va a tener cuchillo nada. Esta otra barra va a tener nada cuchillo. Hay gente, también lo cuento, habréis visto también muchas naves que tienen cuchillo también en la cumbrera. Bien. Eso normalmente no es necesario, porque los esfuerzos no están en la cumbrera, los esfuerzos grandes están en el hombro. Pero se hace, más que nada, constructivamente para que sea más sencilla el tema de dar continuidad a la estructura. Es decir, meto el cuchillo, con lo cual es más fácil la soldadura y doy más continuidad a la estructura. No es porque sea necesario, sino por razones constructivas. Bien, vamos entonces a coger esta barra y voy a ponerle, me lo podría autodimensionar el programa, pero vamos a meterlo ya nosotros. Por ejemplo, un cuchillo de 2000 de largo, un ancho, por ejemplo, de 300, para que sea y un espesor, por ejemplo, de 10. Aquí lo suyo es coger el espesor del alma y todo esto. El programa, el cuchillo que calcula, es un cuchillo... Se me engancha esto. Voy a meterme un poquito esto en el bolsillo. El cuchillo que calcula el programa es un cuchillo que hoy día ya no se usa, ¿eh? Bueno, no es que no se use, es que es muy caro hacerlo. Entonces, en la práctica se usa una construcción más económica. El cálculo que se hace es con el cuchillo de la siguiente manera. Yo tengo el perfil. Ese perfil yo lo abro. Bueno, esto se dobla, esto se dobla, lo abro. Y lo que hago es soldarle la chapa. Esto es caro. Es bonito, pero es caro. Entonces, el cálculo se hace así. En la práctica, ¿qué se hace? Nada, se suelda medio pilar y listo. Es decir, sueldo aquí otro pilar, otro medio pilar y listo. Y encima tengo el doble ala, en fin. Se hace una cosa más de batalla. Es una pena, pero bueno, se hace así. Por razones de ahorro. Hay gente que incluso ni quita el alma, o sea, que hace, bueno, barrabasadas en ese sentido. Bien, vamos a poner ese cuchillo, vamos a poner el mismo en el otro lado. 2000, 310 y vamos a volver a calcular la estructura. Ah, no está indicado el tipo de refuerzo. Bien, pues entonces lo digo yo. La barra, nada, cuchillo. ¿Es que refuerza otra? Nada, cuchillo. A ver. Me está diciendo... calcular mecanismo, ¿eh? ¿Perdón? A que le habías dado un análisis de mecanismos. Ah, sí. No. La barra 3 está reforzada en nudo menor, pero no está indicado su tipo de refuerzo. A ver, la barra 3 es esta. Ah, que he puesto sección constante. Es que me he equivocado de barra.
esta es sección constante, y es esta. Esta es la que tengo que poner cuchillo nada. Vale. Luego os cuento el análisis de mecanismo si queréis. Vale, ya está. Ahora si vamos al diagrama, ¿veis el efecto del cuchillo? ¿Cómo ha mejorado la estructura? Podríamos incluso ahora ya volver a bajar más la viga y todo eso. Con lo cual, bueno, pues aquí podríamos ir ajustando un poco más la estructura. En la salida de resultados, pues la memoria, podríamos ver varias cosas. Por ejemplo, gráficamente, podríamos ver por un lado los esfuerzos. ¿Veis? Cuando yo voy moviéndome, me pone el tramo en el que estoy, tramo 5 de 20, y me pone la tensión y la combinación que lo está provocando. A mí me gusta mucho pedir los esfuerzos, es decir, cómo trabaja la estructura, ¿no? Esto ayuda mucho, ayuda mucho, ¿no? Y lo veis aquí por combinaciones. Aquí tenéis el efecto del viento, aquí tenéis otro efecto de viento, ¿veis? Cómo trabaja la estructura en cada una de las combinaciones. Puedo pedir los valores en cada tramo, tanto para el axil como para el diagrama de cortantes o axiles, lo que yo quiera, ¿veis? Y cada barra pone tramo 12 de 20, lo que os comenté, cada barra se divide en 20 tramos y es donde va sacando los esfuerzos. Me gusta mucho, si queréis en lugar de estar viéndolo por combinaciones, para mí es mucho más útil mirar las envolventes. Con las envolventes tengo en cada tramo el mayor esfuerzo en un sentido y en otro. Y entonces es lo que este agrupa todas las combinaciones. Entonces con envolventes lo tenéis mucho más rápido para echar un vistazo. ¿Por qué digo que me gusta mucho mirar los esfuerzos? Porque, por ejemplo, a veces me puedo equivocar y pensar que una barra la he puesto articulada y no está articulada, que se me ha olvidado ponerla. Entonces, si cuando miro los esfuerzos veo que aparece un momento en el extremo de la barra, digo no está articulada. Entonces, ayuda mucho a darse cuenta uno de los fallos. Por eso digo que es muy útil mirar los esfuerzos, ¿eh? Y ver si más o menos coincide con la idea que tengo yo de cómo va a trabajar la estructura. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Bueno, como sé que os habéis quedado con ganas de ver una estructura espacial, porque os hablo aquí mucho del tema espacial, ¿queréis que convirtamos esta estructura en una estructura espacial y hagamos la nave completa? Sí. Vale. Vale, venga, pues venga, vamos a hacer una cosa, vamos a partir de ella, de esta estructura. Pero tendríamos que hacer una cosa. Este es el pórtico tipo. Tendríamos que hacer el pórtico astial. Vale. El pórtico tipo ya lo tenemos y lo hemos grabado, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer el astial. Entonces, si os parece bien, ¿cuántos pilares intermedios queréis poner? Dos pilares en cada barra, ¿no? Vale. Voy a dividir barras. Esta barra la voy a dividir en partes iguales y entonces la vamos a dividir en tres partes para poner dos pilares. Dos. No, perdón, las barras a dividir, ya está. Y veces tres veces. Vale. Ya me ha puesto unos nudos intermedios. ¿Veis que ha partido las barras? Vale. Yo tendría que tener otros nudos aquí abajo. Un nudo aquí, otro nudo aquí, más o menos, otro nudo aquí, otro nudo aquí y otro aquí. Bueno, vaya chapuza de nudos. Vamos a hacer una cosa, vamos a igualar a este nudo, vamos a igualarle estos, la coordenada C, la coordenada Y, que tengan la misma Y. Bien. Ahora tendríamos que igualar aquí, podemos copiar este valor, como C, y venirnos aquí y cambiarlo, V, o podemos igualar por X, es decir, coger este nudo, luego este otro, y que nos iguale la X, vamos a cambiar. Luego este otro. Esto lo mejor hubiera sido partir del generador de tipologías y haberlo hecho lo hubiera hecho por nosotros el generador de tipologías, ya lo visteis antes. Pero bueno, tampoco se tarda mucho en cambiar esto. Vale, y ahora ponemos unas barras que vengan de aquí a aquí, otra barra
que venga de aquí a aquí, otra que venga de aquí a aquí, otra barra que venga de aquí a aquí y por último otra que venga de aquí a aquí. Vale, en nudos vamos a convertir todos los nudos que tenemos aquí abajo, los vamos a dejar como empotrados, aunque eso lo podemos hacer luego, pero vamos a dejarlos ya empotrados para que se vea bien. Ahí tenéis los empotramientos representados, ¿lo veis? Y aquí tenemos las barras. Estas barras no tienen de momento tipo de perfil, nada. Voy a hacerlas todas iguales, voy a igualar a esta barra, le voy a igualar todas estas otras, ahí va, todas estas, y voy a poner que me ponga igual el grupo, la clase, el número de tabla de tamaño, coeficientes de pandeo, todo igual, para que sea todo, ya está todo igualado, con grupos y todo. Y a este le voy a llamar como pórtico hastial. Bien, vamos a hacer la nave. Entonces, en lugar de sufrir, como estamos sufriendo metiendo las cosas, vamos a utilizar otra opción que tiene el programa, que es, tengo que irme a una estructura, perdonad, tengo que estar sin nada en pantalla, vale. Vamos a ir a una cosa que se llama compositor de estructuras. El compositor de estructuras coge una estructura y la repite como yo quiera. Y luego coge otra y la repite como yo quiera. Entonces, voy al compositor de estructuras y digo que quiero la nave, el pórtico hastial, una vez. Ya lo tengo. Ahora voy a coger el pórtico tipo, que es nave en Logroño, que da este, y lo pongo una vez. No veo nada. ¿Por qué? Porque me está montando una encima de otra. Voy a mover el origen Z a 5 metros y ya me lo coloca. Pero no queremos una, ¿cuántas queremos? 6, ¿no? Pues le decimos que cada 5 metros me coloque en total 6 naves. Ya están colocadas. Y ahora nos falta cerrar con otro hastial. Entonces, le digo que a 35 metros haya 2 módulos y ya tengo el cierre. Bien, ya más o menos hemos generado los pórticos. Ahora habría que hacer las correas. Bien. Bueno, pues que nos los haga el programa. Le digo unir y me las genera. ¡Ay, no he partido el pórtico tipo! Tenía que haberlo partido. Perdonad. Voy a salirme. No me genera las correas porque tengo que coger el pórtico tipo. Y este que tengo, bueno, voy a coger el pórtico, perdonad, el pórtico hastial. Voy a hacer una cosa. Voy a borrar los nudos de abajo. Con lo cual nos hemos quedado igual. Guardar como, le voy a llamar P1 para que no haya problemas, P1, y ahora ya sí. Es que el programa me une los nudos, pero si no hay nudos no puede unir. Bien, entonces, ahora voy otra vez al compositor de estructuras, cojo el pórtico 1, perdón, el hastial primero, y pongo un módulo. Y ahora cojo el pórtico tipo, que le he llamado P1, le pongo 1 cada 5 metros y el origen en 5 y hemos quedado que 6. Pues 6. Ya está. Y ahora al hastial le poníamos 35 metros para poner 2. Siempre me gusta ir un poco haciéndolo paso a paso para ver si me dejo algún hueco. Ahora le digo que me los una, ahora sí, y que me los una en cruz. Ya me ha puesto todo correas. Vale, no pasa nada. Siempre es más fácil borrar que dibujar, ¿eh? Entonces, teniendo esto así, me voy a la estructura. Bien. Me voy a la estructura. Espérate, ¿la he dado a anular o no? Estoy bueno ahí. Espérate, vamos a hacer nudos. No, perdonad. Compositor, perdonad. Tenía que haberla guardado y nos hubiéramos quitado esto. Bueno, pórtico este. Bueno, venga, 2, 35. Vale, ya hago trampa porque ya como me sé cómo va a acabar. Pórtico 1, 5, 5 y 6. Ahora sí, unir en cruz. Vale, entonces, si
yo ahora lo paso al programa. Bien. Hay de más. El programa me ha puesto más tirantes de los que tenía que haber. Vamos a poner solamente las vigas, los tirantes, si os parecen, en los dos extremos. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, ocúltame pilares, ocúltame vigas. Ya solamente me quedan los tirantes. Y ahora, en barras, le digo borrar varias barras. Aquí sí me gusta ir con cuidado para evitar borrar de más. Pero bueno, voy a borrar todo esto. Me faltaría esta fila. Vale, pues borrar varias barras. Borro esta fila. Y borro estas dos filas. Ya está. Vuelvo a decir que quiero volver a ver todo otra vez. Me voy y aquí tengo ya la nave. Esta nave, por supuesto, podemos ir a cargas de barra. Esto tengo... Bueno, me habrá puesto que es tipo viga. Bien, no tienen tamaño, no sabe el tamaño. Voy a hacer una cosa para ir rápidamente. Voy a igualar a esta barra, todas las demás barras. Les voy a igualar el tamaño, no a todos. Tabla y tamaño, aceptar. Y ahora me voy a cargas de barra. Y si yo quiero cargas de norma, lo mismo, puedo meterle lo mismo de antes, la zona, bueno, voy a dejar esto por defecto. Y el programa, siendo la estructura espacial, me ha generado las cargas para la estructura espacial en cada combinación, ¿lo veis? Así que también me genera todo de golpe. En espacial es muy difícil trabajar de esta manera y lo más sencillo ya es trabajar filtrando. Digo, filtro en Z con un determinado intervalo y me quedo solamente con un pórtico. ¿Que quiero quedarme con la cubierta, por ejemplo? Pues cojo 3 nudos de la cubierta, pinchándolos, pincho un nudo, pincho otro, 3 nudos, defino un plano, doy incluso un poquito de margen por si ha habido algún error y me quedo con la cubierta. Entonces, es la forma de trabajar fácilmente con estructuras muy complicadas, quedándose con distintas zonas. El cálculo igual va a tardar un poquito más y eso sí, para nosotros es una complicación brutal el tema luego de los datos. Yo os dije que hay que intentar simplificar. Si yo, por ejemplo, voy a nudos, cuando estábamos con el nudo, en la estructura plana, teníamos 4 posibilidades. Era el empotramiento, el nudo libre, deslizadera horizontal, deslizadera vertical y eso con 2 variantes, con o sin giro. Si me voy a la estructura espacial, mirar ya la posibilidad de nudos que tengo. El empotramiento, la articulación y el nudo libre. Luego está deslizadera en X, deslizadera en Y, deslizadera en Z. Plano de deslizamiento, deslizadera sobre un plano horizontal, vertical, horizontal, perdón, en dirección plano YZ, plano XZ y plano YZ. Y luego estas 3 articulaciones son igual que la de arriba, pero ocurre una cosa. La articulación pura, si yo pongo una barra horizontal con 2 articulaciones puras, rota sobre su eje y es un mecanismo. Entonces, para evitar esos problemas, se han creado estos tipos de nudos, que son nudos articulados, pero que tienen coartados el giro sobre su eje, para evitar que aparezca el mecanismo. Lo digo porque si pusiera una barra apoyada con la articulación pura, saldría que es un mecanismo. Se evita poniendo este tipo de unión. ¿De acuerdo? No, si queréis la calculo, pero creo que no hace falta calcularla para que lo vierais un poco. ¿Queréis ver una viga carril? ¿Alguno de vosotros hace vigas carriles? ¿Sí? Vale, vamos a hacer una viga carril. Vamos a coger la nave de antes, el pórtico solitario de antes. Esta, si queréis, la guardo y guardar como nave completa, venga, para tenerla de recuerdo. Completa, voy a poner Bilbao. Ah, no, que es Logroño, perdón. Bien, ya está. Ahora vamos a coger el pórtico de la nave en Logroño que estábamos haciendo y le vamos a poner un puente grúa. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues me voy al apartado de viga carril. Le digo que sí hay viga carril. Yo puedo ponerle a la estructura hasta 6 vigas carriles. ¿Por qué? Originalmente el programa solamente permitía una, pero se quedaba cojo por lo siguiente. Yo calculo la nave, tengo mi nave, y de entrada tengo que hacer 2 supuestos. Yo tendría que suponer
un caso que el carretón está aquí y en otro caso tendría que suponer que el carretón está aquí. Con lo cual, con una viga carril, si quiero ser un poquito estricto, me quedo corto. Tendría que hacer una viga carril aquí y luego otra viga carril aquí, con lo cual se aumentó en su momento a 2 vigas carriles para hacer una con la carga aquí y otra con la carga aquí. Pero si en lugar de 2 naves tengo una nave, tengo unas 2 naves adosadas, tengo 4 posibilidades, porque si esta también tiene viga carril, habrá que suponer lo mismo, carretón aquí, y luego tengo 4 posibilidades. Por eso se subió. Y para dar un poquito más, pues se permite hasta 6, es decir, pensando un poco en esa idea. Yo solamente voy a meter un caso, voy a meter el caso nada más de o la carga aquí o aquí, como queráis, esa la decidimos, y vamos a ver un poco lo que sale con los cálculos. ¿Os parece? Entonces, voy a decir que sí hay viga carril, y ahora vamos a definir los datos de la viga carril. Me pregunta los pórticos cada cuánto están. Vamos a hacer que coincidan los pilares de la estructura, que los propios pilares de la estructura sean para que soporten la viga carril, si os parece bien. 5 metros, porcentaje de flecha un 750avo, distancia. Esta nave tenía 7 metros de altura de paredes. ¿A cuánto colocamos la viga? ¿5 metros, por ejemplo? 5 metros. Luego me pregunta el descentramiento, por ejemplo, 40 centímetros, es decir, cuánto está descentrada la viga carril con respecto al eje del pilar. La luz del puente sería de 20 metros, porque es lo que tiene esto. El carretón lo puedo poner a la derecha o a la izquierda, donde queráis, a bajarlo en la izquierda. La potencia, ¿de cuánto queréis el puente grúa? 10 toneladas. Pues entonces, como es en kilonewtons, ponemos 100. Número de vanos, pues serían 6 vanos, se coge todos. El pilar izquierdo es el 1, el pilar derecho es el 2, es la numeración de los pilares. Distancia en el derecho también vuelve a ser de 5 metros. El descentramiento de menos 40. Luego, tipo de puente birraíl, que es lo habitual. Y luego, ¿cómo queréis hacer la viga carril? Un perfil europeo, un HA, un HB, un perfil europeo más una U, un perfil europeo con 2 ángulos, un perfil normal con una U o un perfil normal con 2 ángulos. Cogemos, por ejemplo, el perfil europeo con una U, con una UPN, que me gusta esa opción porque más la propia U sirve de carril. Vale, podemos autodimensionar, optimizar o comprobar. Vamos a dejar que elija el programa. Ya estamos, que trabaje la máquina, ¿no? Mejor. Luego nos pregunta las cargas. Aquí habría que meter los datos que da el fabricante del puente de grúa. Pero si no tenemos datos del fabricante, podemos dar al botón de generar cargas y separación de ruedas y el programa tiene internamente unas tablas de un fabricante y hasta cierta potencia se puede las generar el programa por nosotros. Pero si tenemos datos del fabricante, es mejor meterlos del fabricante, pues lo suyo. Vale. Material el 275. ¿En qué hipótesis? Pues la vamos a utilizar la hipótesis 7, que la crearemos ahora en un momento. Y luego pregunta los coeficientes. Coeficiente de impacto, 1,25. El de empuje transversal, el de peso propio y el de frenado. Estos datos lo mismo. Habría que utilizar los que da el fabricante. Pero si no tenemos, estos son valores habituales. Bien, pues ya tenemos el puente grúa, aceptar, y ahora le decimos al programa que aplique las cargas. Con lo cual, ahora me voy a hipótesis de carga, tengo que crear la hipótesis 7, que va a ser el puente grúa. Tengo por aquí, puente grúa, su categoría puente grúa. Bien. Y ahora en cargas, vamos a ver qué cargas ha generado para que las veamos. Si vamos a la hipótesis 7, veréis que el programa ha generado, voy a ponerlas más pequeñitas porque salen demasiado grandes. El programa nos está generando el momento que origina el puente grúa en el pilar, el empuje horizontal de la frenada del carretón y la carga vertical del peso del puente grúa. Sale mayor aquí porque se supone que he puesto el carretón a la izquierda y más pequeña aquí porque eso. Si hubiera hecho la otra hipótesis con el carretón a la derecha, pues nos habría salido de la otra manera. Voy en combinaciones a meter una combinación a mano, más que nada para que salga ahí un tema. Con el puente grúa vamos a añadir una combinación más, que sería 1,35, el puente grúa por 1,50, vamos a hacer esta dominante,
y si queréis que haya nieve. Pues le pongo la interrogación y que el programa nos diga con nieve cuánto saldría el coeficiente. Y en selección de listados voy a decirle que me saque la memoria de cálculo de la viga carril. Bien, pues vamos a calcular. Si hubiésemos puesto carretón también a la derecha, la otra viga carril, habría que hacer hipótesis 8. Hipótesis 8, pero serían incompatibles. Habríamos hecho una con 1,5 y luego la otra, eso es. Si quieres lo hacemos, no cuesta nada, porque yo puedo ahora... Mira, lo voy a hacer. Mira, me voy a la viga carril 2 y digo que sí hay. Me vengo aquí, pero para no estar sufriendo voy a decir copiar. Y yo copio de la 1. Acepto y me he traído todos los datos. Ahora le pongo el carretón a la derecha. ¿Veis? Se puede poner la descripción, aquí puedo poner carretón derecha, para diferenciar. Por eso lo he hecho, porque no costaba nada copiar. Y le pongo la hipótesis 8, ¿vale? Y ahora le digo otra vez que aplica las cargas. En hipótesis de carga pondría otra vez puente grúa en la 8. Y lo mismo, puente grúa. Bien, y ahora en combinaciones volvería a hacer otra combinación nueva, que sería la 16, con este puente grúa 1,5. Espérate que aquí ha aparecido un viento. Le voy a quitar este viento. Y ahora tenemos puente grúa y aquí no, y aquí puente grúa. Es que como copia, cuando yo copio combinaciones me copia lo de arriba para que sea más rápido el tema. Tengo que borrar. He puesto el puente grúa a la izquierda y el puente grúa a la derecha. Si pido las cargas de barra, pues tendré aquí una carga y aquí, ahí no le he puesto el carretón en el otro lado, no pasa nada. Viga carril, sí, sí lo he puesto a la derecha, pues no he debido decir aplicar las cargas. Vale, si no pues algo estoy haciendo mal, pero bueno. Cargas de barra, combinación 7, 8, no sé por qué no me sale a la derecha. Ah, que no cambia el número de, no sé, bueno, luego lo miro eso. Voy a calcular la estructura, no pasa nada. Y vamos a ver cómo salen las leyes de momentos. Y luego el listado del puente grúa y os lo explico qué hace. Espera, no. Primero vamos a verlo gráficamente, porque me gusta en las combinaciones esto. Vamos a quitar en esfuerzos. Si vamos a las combinaciones últimas, tenemos que ver el efecto del puente grúa. ¿Veis? Cómo distorsiona la ley de momentos. Ahí tenéis el puente grúa que hemos metido. Y en la salida de resultados, si vamos al apartado de viga carril, lo que hace es lo siguiente. Me ha cogido la viga carril, me ha puesto el perfil en U y me saca los datos que yo he dado de partida. Luego el programa lo que hace es decirme los esfuerzos que salen en el primer vano y las reacciones en los apoyos y las posiciones. Ahora explico qué hace el programa para que se entienda un poco estos listados. Luego qué viga carril le ha elegido y luego la comprobación. Bien, lo que hace, aquí que pone los esfuerzos, que esto hay que verlo con un poquito más de calma, pero bueno. Lo que hace el programa es lo siguiente. En sentido transversal tengo el pórtico axial, tengo un pórtico tipo y tengo otro pórtico tipo. Y aquí tengo mi viga carril. Lo que hace el programa es cada espacio entre pórticos lo divide en 10 tramos. 10 tramos. Y el carretón, que en este caso estaría el carretón con las dos ruedas, lo va moviendo en cada uno de estos tramos. Es decir, va moviendo el carretón. Y va sacando, y saca en la peor situación. La que es más desfavorable para el ala superior, para el ala inferior, para el tema de abolladura del alma y todo esto. Es decir, va sacando, moviendo este carretón entre el pórtico axial y dos pórticos tipos, hace 20 cálculos para entendernos, 20 situaciones y busca la peor de todas ellas. Por eso dice aquí, posición de la primera rueda
7 de 20 o 13 de 20, porque está cogiendo de los 20 tramos de los dos, y aquí lo mismo, 0 de 20, es decir, está en el comienzo, y sin embargo el esfuerzo cortante máximo en apoyo 2 es cuando el carretón está en la posición 6 de 20. Es decir, por eso va sacando el tema. Luego las reacciones en los apoyos y con qué posiciones en las ruedas, y luego ya las características de la viga carril. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma podemos ir añadiendo las vigas carriles para hacer el cálculo a la vez. Bien, voy a enseñaros dos cositas más, porque tenemos que acabar ya se acerca la hora de terminar. Y es lo siguiente, os he enseñado un poquito el programa por encima, no he enseñado todas las cosas, pero bueno, me hubiera gustado enseñar más cosas, pero bueno, ya sabéis que estas cosas... Pero ahora el programa, cuando se arranca, viene con una serie de asistentes, es decir, generadores de tipos estructurales, con cargas, es decir, un poco esto. Podemos importar ficheros de XF sin ninguna limitación, es decir, yo si tengo estructuras muy complicadas me las puedo dibujar con un programa de CAD y luego puedo importar. ¿Qué tengo que hacer? Dibujar la estructura a ejes, es decir, dibujar líneas. ¿Qué puedo importar? Puedo importar líneas, polilíneas, arcos y círculos. El tema de arcos y círculos, que era un tema que antes no hacía el programa porque era muy controvertido, yo me negaba. Por cierto, arcos y círculos en cualquier posición del espacio, O sea, yo puedo dibujar en 3D en cualquier posición del espacio y traérmelo en cualquier posición, no hay límite. Con los arcos y círculos, ¿qué hace el programa? Porque era un tema controvertido. Gente que conoce el programa sabe que yo era reacio a importar los ficheros de XF con arcos y círculos, porque la eterna pregunta que yo hacía era, ¿un arco en cuántos tramos lo discretizo? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, yo no quería tomar esa decisión. Entonces, pero bueno, al final la gente ha insistido y lo que hace el programa es el arco cada 10 grados, o sea, lo discretiza en cuerdas cada 10 grados y cada cuerda es una barra. Si tiene menos de 30 grados, por lo menos hace 3 tramos. O sea, por debajo de 30 grados hay 3 tramos y por encima, cada 10 grados hay 10 grados o fracción, vamos, hay una barra. Eso es lo que habría que hacer. No he hablado de secciones, de perfiles también. ¿Queréis ver eso? ¿Alguno trabaja con perfiles un poco especiales? Sí, perfiles de aluminio extruidos. Perdón, mira. Perfiles extruidos de aluminio. Sí, mira. Para perfiles yo me puedo ir a tablas, secciones de barras y puedo hacer varias cosas. Voy a crear una tabla nueva. Voy a darle un número, por ejemplo, a 222. Yo tengo, aparte de poder ir, o sea, lo típico es poner la definición de mi perfil, pues PA, lo que sea. Decir ese perfil de qué tipo es, porque si es tipo WT, el programa me lo sabe internamente clasificar, por el tema de la clasificación del código técnico. Pero si yo quiero generar perfiles, tengo las siguientes ayudas. Puedo generar perfiles dando unos datos, por ejemplo digo 300 de anchura, 400 y un espesor de pared de 35. Y el programa me genera todas las características mecánicas. Puedo generar secciones rectangulares, tanto macizas como huecas, secciones circulares o angulares, secciones en T, secciones en doble T, perfiles Z, por si hago algún perfil Z de correas, dando los datos, y el compositor de secciones. El compositor de secciones lo que hace es, yo a base de triángulos, rectángulos, o bueno, más bien que rectángulos, triángulos, cuadriláteros, arcos y círculos, sumando y restando esa sección puedo hacer cualquier cosa, pero el programa va más lejos. Yo puedo dibujar con DXF una geometría cualquiera, con líneas, me genero con líneas y arcos una geometría cualquiera que puede tener islas por dentro, las que yo quiera también, y el programa internamente me triangula toda la superficie y me genera las características mecánicas. La verdad es que esto es muy... Lo que pasa es que no me gusta venir con cosas así muy tal, pero podría haber traído alguna cosa y haber hecho una demostración, pero vamos, os lo dejo pendiente para otra ocasión si queréis. ¿Y si el perfil tiene perforaciones, por ejemplo? Sin ningún problema. No, perforaciones en la longitud. En el alma. En el alma, No, en la longitud, sí. o sea, a lo largo de él. Por ejemplo, tipo Viga Boy. O una viga, por ejemplo, o sea, un pilar para estantería.
Bien, en ese caso lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Yo tendría que crearme 1, 2 o 3 secciones. Una, por ejemplo, una sección que fuera el pilar sin los taladros. Otra sección que fuera el pilar con esos taladros. Y yo me cogería la sección rebajada. Y otra que tuviera, yo que sé, otro tipo de taladro, lo mismo, me cojo esa sección rebajada. Este es el perfil, este es la tabla 1, esta es la tabla, bueno, o el tipo 1, este es el tipo 2 y el tipo 3. Me creo esos 3 tipos. Me meto el perfil y lo discretizo en varios tramos. Esta barra es del tipo 1, esta es del tipo 2, esta vuelve a ser el tipo 1, este es el tipo 3, este vuelve a ser el tipo 1 y este es el tipo 2. Discretizo y lo hago de esa manera. ¿Entiendes la idea? Parto el pilar y lo voy haciendo por rodajas, cada una de un tamaño distinto, con esas características. Puedo poner la dimensión que quiera. Sí, sin ningún problema. Sí, o sea, la longitud es la longitud de la barra y las características mecánicas las que he sacado para esa rodaja. Con lo cual, las secciones reducidas serán muy pequeñas, serán barras a lo mejor que tendrán 10 centímetros de longitud, tendrás un trozo de 1 metro o 2 metros macizo y luego a lo mejor vuelves a tener otra sección de 10 centímetros o de 12 con la sección reducida. Y de esa forma sin ningún problema lo haces, ¿eh? O sea que no tienes problema. Una pregunta. Sí. En el caso de un tejado con forma de cono, por ejemplo, también calculo los vientos y... No, el programa está pensado para lo que son cubiertas planas. El tema de viento en esferas y eso no lo hace el programa automáticamente, no valdría. Ahí ya tienes que cogerte la norma y ir haciéndolo, o sea, un poco a mano. Yo lo que hago es cojo una sección principal, que es la principal, y luego, según el ángulo que va formando con el cono, la voy reduciendo por el coseno del ángulo y queda bastante aproximado a lo que marca la norma. Pero hay que hacerlo. Bien, otra cosa que viene con el programa, que es lo que quería enseñaros, es bueno, importar ejemplos de la nube, nada. En otros programas tenéis la opción también de, viene el programa de vigas mixtas, entonces se pueden calcular vigas mixtas de acero y hormigón. Si queréis os lo enseño. Yo doy los datos de la luz de la viga, los coeficientes, la categoría, todos los datos. La viga mixta explico qué clase de acero, el perfil, el parcial de seguridad, el hormigón, la armadura del hormigón, conectores y chapas, cómo va unida la viga a la solera y qué tipo de unión tiene, buena serie de datos. Luego el tema de ejecución, pues cuántos puntales tiene mientras se está fraguando, por el tema de las tensiones residuales, que las va calculando incluso el programa. El tema de flechas, qué limitación de flecha quiero para integridad, confort y apariencia. El tema de puesta en obra. Y con eso el programa me hace el cálculo. Le digo calcular y me sale la comprobación. Con los datos de partida, pues me sale la comprobación de la viga mixta. Si algo no cumple, pues me lo dice, ¿no? Por ejemplo, en este caso que he puesto datos al tuntún, pues por flecha no me está cumpliendo. Entonces, esto es un programa que viene ya incluido con el MetalPla. Y luego, siempre me gusta enseñar que es el Structura Script, que es para los que les guste un poquito la programación y quieran hacer cosas y ahorrarse trabajo, con muy poquitas líneas de código se pueden hacer cosas muy bonitas. Por ejemplo, hago una fuente un poquito mejor para que la veamos mejor. Bien. Vienen con ejemplos, por ejemplo, para dibujar una barra, pues aquí viene un ejemplo en el que digo la longitud de la barra vale 5, creo un nudo en las coordenadas 0, 0, creo otro nudo en las coordenadas 0, longitud barra 0, y luego creo una barra. Si esto lo ruedo, el programa me genera la barra. Le puedo decir la numeración de nudos y numeración de barras. Bien. Si yo quisiera, en lugar de hacer una cosa así, quisiera hacer, por ejemplo, un pórtico ortogonal, pues lo mismo, le doy la altura, a la luz, la altura, y luego añade nudo, añade barra, en fin, y si lo ruedo, pues me genera el pórtico. Bien. ¿Cuándo tiene
utilidad esto cuando hay estructuras que son complicadas de meter a mano y sin embargo matemáticamente se pueden definir con cierta facilidad. Por ejemplo, una cúpula. Una cúpula a mano es una cosa muy laboriosa. Podríamos haber utilizado el compositor que os he contado, utilizando la opción de que en lugar de generar por traslación, generar por rotación, que lo puede hacer. Pero si vamos a ejemplos, y por ejemplo cogemos este de meridianos y paralelos de cúpula, para que os hagáis una idea, aquí defino el radio, con estos bucles que tengo aquí, o sea, con 14 líneas me genero una cúpula, que va a tener cada 10 grados un meridiano, cada 10 grados un paralelo, ¿de acuerdo? Con esto que estáis viendo ahí, que os he marcado en negrita. Y para que lo creáis, le voy a dar, aquí tenéis la cúpula generada. Es decir, que es muy sencillo con programación. Por ejemplo, el paraboloide hiperbólico es una figura, lo mismo, un paraboloide hiperbólico se genera con estas líneas. Yo ahora cojo, lo ejecuto y tengo mi paraboloide hiperbólico. ¿Qué hago ahora? Yo ahora cojo, lo exporto, guardar como, lo guardo aquí como paraboloide. Y ahora cojo y con mi MetalPla, tengo que cerrar esto. Y ahora cojo con MetalPla, abrir fichero, busco mi paraboloide, que no sé dónde lo he guardado, pero pues no sé dónde lo he guardado. A ver. Bueno, esperar. Voy a volverlo a generar y voy a guardarlo en un directorio conocido. A ver, estructura script. Bueno, paraboloide el que queráis, que me da igual uno que otro. Vale. Exportar. Ah, vale, MetalPla Strumat. Vale, ya sé dónde está. Vale. Pues le digo abrir. Y aquí está el paraboloide generado, y ya a partir de aquí ya trabajaría con él pues como MetalPla sin ningún problema. Si tuviera que hacer, por ejemplo, una cosa más complicada, puedo utilizar una parte estructura script, otra el compositor, y ya con eso voy componiendo y haciendo lo que quiera. A importar de XFs también puedo, o sea que podríamos hacer bastantes cosas. Bueno, creo que más o menos he cumplido el horario. Me ha gustado enseñar alguna cosilla más, pero bueno, también. Y si queréis hacer alguna pregunta. ¿Qué más? ¿Madera? ¿Madera? Yo vi que eso podía... Sí, hay otro programa que es el Strumat, que se calcula madera. Bueno, calcula madera y también acero. Lo que pasa es que el Strumat, vamos, básicamente es para madera, y aunque calcula acero, el problema que tiene, en madera hay un tema que son las flechas diferidas. Entonces yo no podría utilizar correctamente el Strumat para el acero, pero lo que es madera, sin ningún problema. En el caso de madera hay que dar más cosas, hay que dar la clase de servicio, para decir el grado de humedad que tiene la estructura, la duración de las cargas porque afecta a las flechas diferidas, la comprobación en el Strumat la hace con Eurocódigo 5, y si quieres luego te lo enseño en privado, o sea que... ¿Qué, perdón? Me tengo que ir, pero... Sí, pero vamos que también. ¿Vas a hacerla con madera? Tengo la intención. Sí. Es muy bonito la madera, Un proyecto para casa, Ya. Pues nada, pues el tema con la madera es muy bonito, o sea que... ¿Alguna pregunta? ¿Algo que...? Sí. ¿Uniones? ¿Qué tipo de uniones? El programa no calcula uniones, pero está conectado con un programa. Hay una empresa belga que hace un programa que es el Power Connect. ¿Habéis oído hablar de él? Bien, pues tiene enganche con Power Connect. Entonces, el programa genera los esfuerzos y pasa a Power Connect los esfuerzos y las secciones. Pero los esfuerzos todos por las combinaciones. Con Power Connect luego en ese momento coges, enganchas y calculas las uniones. O sea que existe esa opción. ¿Alguna duda más? Cimentaciones también. Sí, el programa calcula placas aisladas. Es decir, si queréis hacemos un cálculo de una zapata rápidamente, ¿queréis? Bueno, calcula placas aisladas, o sea, zapatas aisladas
que pueden ser centradas o de medianería, o con un descentramiento, el que se quiera. Sí, sí, eso se lo calcula. Lo que pasa es que me he centrado en la parte... Sí, sí, pero vamos. Pero ¿qué tal lo hace? Bien. ¿Lo hace bien? ¿Qué tal? Las calcula, pero ¿qué tal? ¿Qué resultados da? Bastante bien. ¿Lo dices por qué? ¿Porque salen muy grandes? No, O... por el tipe, que da unas bastante... ¿Grandes? Más bien. Sí. Más bien. No, no. O sea, Metalplug comparado con Cipe saca cosas más pequeñas. Bueno, Y cumpliendo, pero cumpliendo. ¿Qué, perdón? No. Ah, me te la cuesta. Ay. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Qué te digo yo? Pues muchas gracias.